Perfecto. Hola, hola a todos. Muy buen día. Porfa, nos ayudan a validar si nos escuchan bien. Vamos a iniciar en un par de minutos. Acá mientras vamos esperando a más personas, iniciaremos. Muchas gracias a quienes se unen nuevamente a Momento Insae el día de hoy. Acompañándonos en este espacio también nuevamente con José Luis y con Javier. Hello, hello, ¿cómo están? Qué gusto que nos vean, qué gusto que nos escuchen de este lado otra vez. Pues se los habíamos prometido, este evento en vivo va a estar buenísimo. Esperamos que hayan tenido pues sus preguntas y todo lo que le quieran preguntar a Javier para pues iniciar con esto, ¿no? En unos minutos. Exactamente. Acá la intención es hacerle una continuación, ¿no? Al episodio que habíamos iniciado la semana anterior directamente desde el podcast, desde Encuadrando el Círculo, y es por eso que invitamos nuevamente a Javier, quien es un apasionado del tema del desarrollo. No sé, quisiera que te presentaras un poco con la audiencia el día de hoy. Claro que sí, mucho gusto y mucho gusto a todos los que nos acompañan en esta mañana. Bueno, como yo comentaba la vez pasada, mi nombre es Javier de la Garza y he estado trabajando en el tema de la búsqueda de respuestas a la vida desde hace muchísimos años atrás. Me dedico al desarrollo humano y al crecimiento y el desarrollo de la conciencia. Entonces, el estar compartiendo con ustedes en esta mañana tiene como propósito abrir una reflexión en conjunto de lo que podemos hacer en estos enormes tiempos de cambio, de reto y de aprendizaje, ¿no? Básicamente. Súper, no, pues súper bienvenido nuevamente. Por acá las personas que nos saludan, Florencia, Esli, Gloria, muchas gracias por los saludos que nos van mandando. Acá igual les estamos compartiendo un poquito más también sobre Javier, ¿no? Y en este espacio de reflexión del día de hoy, que queremos sobre cómo más allá de alcanzar un destino, pues queremos es irlo disfrutando, ¿no? Ir disfrutando el caminar, y que de hecho de ahí nace el título de la conversación, que es Se hace el camino al andar. ¿Qué tal, José? Pues es algo que ya hablábamos en el podcast también de cómo poder cultivar todo este camino, hablando desde el cómo buscar o cómo hacer satisfactorio este camino, ¿no? Cómo llevarlo desde este bienestar que hablábamos, desde poder conectar con nosotros mismos. La plenitud y el amor fue algo que se quedó a la mitad prácticamente y lo dejamos en este espacio. Platícanos un poquito cómo poder conectar en este camino con la plenitud y el amor. Absolutamente, gracias, José Luis. Miren, como comentábamos la vez pasada, el tema de la plenitud es importante hacer una primera precisión. Plenitud es diferente a abundancia. Abundancia, en el contexto que nosotros lo entendemos, es tener mucho de muchas cosas, ¿sí? Plenitud es disfrutar todo lo que tienes. Entonces, hay una primera diferencia sustancial en ese sentido. No estamos buscando en esta propuesta generar la abundancia, sino hacernos consciente de la abundancia que tenemos ya. Y en ese sentido vivir la experiencia de la plenitud. La experiencia de la plenitud es un estado de la conciencia, es un estado mental, es un estado conciencial. La plenitud la puedes vivir en este mismo instante, ¿sí? A través de darme cuenta de todo lo que está sucediendo en mi vida, en este momento, aquí y ahora, con lo poco, aparentemente poco que tenga, ¿sí? Que en realidad es mucho, pero cuando yo tengo una cabal atención de todas las posibilidades que yo tengo en mi vida, yo estoy viendo la plenitud. La experiencia de la plenitud, mi querido José Luis y Admin, a mi juicio se vive cuando me hago consciente del equilibrio, de la armonía, del orden que hay en el mundo, en la vida, en el universo. Tú tienes la garantía de que mañana va a salir el sol. No tienes duda, no lo cuestionas, no lo razonas, no te quedas, bueno, vamos a hacer un debate a ver si mañana sale el sol o no. Es una certidumbre que tenemos. ¿Por qué? Porque es una ley universal, es una ley planetaria. Bueno, eso nos da el hecho de que nunca lo cuestionamos. Es una confianza que nosotros le llamamos confianza básica. Es una certidumbre. Bueno, si tú observas la vida, te vas a dar cuenta que así como la garantía que tú tienes de que el sol va a salir mañana, hay cualquier cantidad de certidumbres, pero no las hacemos conscientes. ¿Por qué? Porque lo que yo decía la vez pasada, partimos de una base de carencia. Nuestro paradigma está basado en que nos faltan cosas y que tenemos que trabajar para lograrlas, cuando en realidad eso no es cierto.
Hoy tienes exactamente todo lo que necesitas para tu realización, para tu plenitud. Y esa derivación de esa conciencia es hacerme consciente del estado de amor. Es un estado de amor. Es lo que un autor que se llama Almas, que es un investigador de lo que es la conciencia, habla de lo que se llama la confianza básica. Tener esa confianza, esta certidumbre de que vives en un universo justo y ordenado, equilibrado, que tienes todo lo que necesitas. Entonces, hacerme consciente del amor que hay en el entorno me lleva a vivir una experiencia de plenitud. Eso es lo que puedo decir. Wow, no sé, porque me saltan a mí otras preguntas como, ¿cómo damos ese paso a empezar a percibir ese amor que está alrededor? Porque yo creo que yo soy consciente de que cuando actuamos con amor, desde el dar a los demás, o sea, hay un cambio, pero ¿qué pasa si no lo estamos viendo? Mira, no lo vemos en una primera instancia, mi querido Admi, por una razón, por valor paradigmático, por el paradigma en el que vivimos. Porque en nuestra cultura, la cultura occidental, estamos mucho más educados y habituados a vivir a través de lo que se conoce como el hemisferio cerebral izquierdo de nuestro ser. En la parte izquierda del cerebro vivimos todo lo que son los procesos racionales, analíticos, cognitivos. La parte derecha del cerebro es lo que se conoce como la parte intuitiva, la parte emocional. Nuestro paradigma occidental está enfocado a la parte racional. Entonces todo lo queremos encontrar un qué, cómo, por qué, para dónde y qué va a implicar y hacer un análisis. Y hemos soslayado, hemos menospreciado de alguna manera la parte derecha del cerebro, la parte intuitiva, ¿sí? Entonces, ¿desde dónde podemos vivir ese estado de plenitud, de amor o de confianza básica? Desde este lado. Este lado del cerebro, la parte del lóbulo temporal, parietal, ¿sí? Está mucho más enfocado en nuestros procesos analíticos y ahí hemos construido nuestro sentido de realidad, del entorno, de lo que tú y yo estamos viviendo día con día. Y cuando estamos con nuestra familia, nuestros seres queridos, entonces empezamos a vivir experiencias de amor. Experiencias de amor que son inefables. ¿Qué quiere decir esto? No las podemos poner en palabras, ¿no? Si yo te pregunto, a ver, ¿qué es lo que tú sientes por una persona que amas? Piensa en alguien que quieres, en alguien que es importante para ti. Ah, ya lo tengo en la mente. ¿Qué sientes? Ah, pues siento bonito, siento rico. Describe lo que sientes de manera tal que yo pueda compartir tus sentimientos. Y dices, pues está difícil, ¿no? Es como si te pregunto, ¿a qué sabe una fresa? Yo sin conocerlo, dime, a ver, descríbeme a detalle la experiencia de comerte una fresa, de tal manera que yo pueda tener la misma experiencia que tú. Dices, pues no es posible. No, dices, mejor pruébala. O sea, quitémonos de problemas, pruébala, ¿no? Sí. Aquí es lo mismo. ¿Por qué? Porque la experiencia de la plenitud, del amor, de encuadrar el círculo, es llevar nuestra atención al hemisferio cerebral derecho, la parte intuitiva, que es la que nos conecta con el corazón. Y ahí es donde viene la verdadera experiencia de la piedra filosofal, encuadrar el círculo. Encuadrar el círculo, cuando lo interpolamos a la experiencia del ser humano, es desde nuestra atención movernos hacia este hemisferio. Claro. Y desde este hemisferio movernos a la experiencia de la intuición del corazón. Claro, hacia allá iba mi segunda pregunta, ¿sabes? ¿A qué hace referencia esa metáfora, ¿no? Esa metáfora, perdón, de la cuadratura del círculo? ¿A qué hace referencia? Sí. Bueno, primero, como comentábamos la vez pasada, la búsqueda matemática y geométrica de encuadrar un círculo es una aventura que empezó con los griegos, que nos metieron en ese problema. En la Edad Media, en el Renacimiento, en el siglo XIX, siglo XX, se ha querido buscar respuestas. Grandes matemáticos, ¿sí?, han querido lograr una respuesta a cabalidad y no la han encontrado, han encontrado aproximaciones. Ok, habiendo dicho esto, que el cuadrar el círculo es un reto matemático, ¿sí? Vamos a usarlo como una metáfora. ¿A qué hace referencia el encuadrar el círculo? Que está enmarcado en una figura geométrica maravillosa con una simbología poderosa que es la piedra filosofal. Hace referencia justamente a eso. Si nosotros, como yo mencionaba la vez pasada, pensamos que el cuadrado es tu parte racional, que el círculo es tu parte emocional, vamos a interpolarlo al cerebro humano. El cuadrado es todo el proceso que llevamos con el cerebro racional, analítico, del hemisferio cerebral izquierdo. Y
El círculo, la parte intuitiva, la parte emocional, en la que se vive la experiencia del amor, los sentimientos, todo eso, se vive en experiencia del hemisferio derecho. Encuadrar el círculo es empezar a hacer un maridaje, una fusión, para verdaderamente comprender, no analizar, no racionalizar. El amor no se puede racionalizar. Es una experiencia inefable. Y pues hay poemas, canciones, películas, cientos de años de la historia de la humanidad queriendo poner en palabras lo que es el amor. Y es mucho más allá de eso. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Sí. Absolutamente, Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, es una experiencia inefable de por sí. Pero al encuadrar el círculo, también es una experiencia de aproximación, matemáticamente. Hemos logrado hacer aproximaciones matemáticas para alcanzar la misma superficie, pero no hemos llegado a la precisión. Y eso es caminante, no hay camino. Se hace camino al andar, es una aproximación a la vida. Entonces, encuadrar el círculo en esta metáfora es esto que estamos haciendo ahorita. Aquí estamos encuadrando el círculo. Los que nos están escuchando están viviendo esa experiencia y algo está sucediendo en tu fuero interno, que es una fusión a nivel neurológico. Empieza a haber un estado que se llama coherencia. Empieza a haber una coherencia en tu cerebro. Hay estudios neurológicos muy interesantes. Una persona les ponen lo que se llaman estudios electroencefalográficos. Entonces les ponen una serie de electrodos en diferentes regiones del cerebro y lo están monitoreando a través de aparatos y computadoras. Y se han hecho también lo que se llaman tomografías axiales computarizadas. Entonces hacen un mapeo a colores en una imagen de 3D del cerebro. Una persona que está en un estado de estrés, un estado de coraje, de miedo, de angustia, de cansancio, de miedo, de ansiedad, como estamos viviendo en muchos sentidos, tú ves el cerebro chisporroteando de manera alocada, incoherente. Una persona que empieza a hacer ese encuadramiento del círculo y que empieza a sentir la experiencia del corazón, empieza a ver cómo el cerebro empieza a tomar tonalidades más tersas, empieza a integrarse su luz en regiones. Se han sacado tomografías de meditantes, ¿sí? de monjes tibetanos, por ejemplo, y les hacen esas radiografías y es una belleza. El cerebro se ve iluminado por completo en regiones. Eso se llama estado de coherencia. ¿Sí? Entonces, el cuadrar el círculo no es otra cosa más que llevar la atención y la conciencia a la experiencia del corazón. Hay para concluir mi comentario de lo que es interpolar esta metáfora. A nivel mundial se están haciendo muchos estudios de lo que es la experiencia del corazón humano. Y por muy interesante que pueda sonar increíble, el corazón no solamente sirve como bomba para bombear la sangre. Pensamos después de tantos años de ciencia que habíamos descubierto todo lo que era la cardiología. Y hasta hace relativamente poco, la ciencia descubrió que el corazón tiene núcleos de neuronas. Tiene lo que se llama el cerebro del corazón. Y que el corazón procesa información a velocidades mayores que el cerebro. Que el corazón tiene conexión con el cerebro para mandar la información. Si tú estás en un estado de estrés, te está persiguiendo un perro, entonces tu cerebro racional izquierdo razona, me tengo que proteger, tengo que subirme a un árbol, tengo que brincar una vara para protegerme, razona. Pero el cerebro le manda información al corazón y el corazón empieza a bombear más sangre. Otra parte de tu cerebro empieza a segregar señales a través de neurotransmisores para que tú empieces a lanzar adrenalina, que te sirve para correr más rápido, para brincar barras, para hacer portentos físicos que antes no los podías hacer, gracias a la adrenalina, que es una hormona, ¿no? Y sabemos que el cerebro le manda información al corazón y por eso el corazón se acelera. Pero lo que hemos descubierto la humanidad hace relativamente poco, que el corazón le manda mucho más información al cerebro, intuitiva. Es tu voz interior. Y eso es encuadrar el círculo. Okay, el hacerme consciente de la voz del corazón. Ok. Hacernos conscientes de la voz del corazón, como lo van escuchando, me encanta tan poético como suena. Y ahorita igual hablabas también de un tema de la coherencia, ¿no? Y yo creo que a medida que han venido pasando los años también se empieza a hablar más de la coherencia en esto de qué tan coherentes somos entre lo que sentimos, pensamos y al final hacemos, ¿no? Porque hay momentos en los que
podemos llegar a pensar una cosa, a sentir una cosa y por X o Y motivo, no sabemos por qué, hacemos algo completamente diferente. Tiene que ver entonces también con esto de encuadrar, esa coherencia, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Dentro de las escuelas de terapia, de coaching, hay un principio que se llama lo que se conoce como la estructura de coherencia. Los seres humanos tenemos 3 formas de interrelacionarnos con el mundo. A través de nuestros pensamientos, la forma en la que intelectualizamos el mundo, lo interpretamos, a través de nuestras emociones, con la experiencia que tenemos de lo que estamos percibiendo a través de nuestros sentidos, las emociones que estamos experimentando. ¿Qué te provoca? Por ejemplo, como yo digo, estar frente al mar. O sea, yo estoy procesando, está el mar, escucho el quebrar de las olas, el viento, y veo las gaviotas volando. Ok, es un proceso racional en que estoy cognitando, me estoy haciendo consciente, estoy en el mar, sí, tengo una cerveza aquí a la mano, o un cóctel, estoy relajado. Es un proceso racional, pero intuitivamente tú empiezas a tener una emoción, tal vez esperanza, se baja tu estrés, tranquilidad, ¿sí? Empiezas a tener una experiencia intuitiva, emocional en otro dominio, el terreno de los sentimientos. Y finalmente, como tú muy bien dices, Admin, pues la parte conductual, ¿sí? Esos 3 componentes generan lo que se conoce como nuestra estructura de coherencia, ¿sí? Entonces, cuando tu pensar, tu sentir y tu actuar sean uno y lo mismo, tú vives en plenitud. El problema está, ¿sí? Que en ocasiones pensamos de una forma, sentimos otra y finalmente actuamos de una manera diferente. Y eso rompe la estructura de coherencia. Sí, y yo creo que la mayoría hemos estado en ese momento, ¿no? Yo creo que, o bueno, yo personalmente me identifico en algunos momentos donde he actuado de manera incoherente con lo que mi cuerpo siente o con lo que estoy pensando y no permite que me pueda llegar a conectar con ese nivel, con esa sensación de plenitud. Yo en nivel personal lo he sentido. No sé si ustedes, los que nos están escuchando y viendo en este momento, lo han sentido en algún momento, pero yo me pude identificar con eso y ha sido como esos golpes también de, no sé si al ego, decir, bueno, acá hay algo que no está pasando, que no estás haciendo bien, ¿no? Hay un lugar donde se perdió una conexión y no estás pudiendo conectar con el entorno o lo que sea, ¿no? Las cosas no fluyen cuando no tenemos esa coherencia a nivel personal. Y va mucho más allá porque en neurología, en psicología, cuando existen contradicciones en la forma, en 2 ideas que tú tienes, tú dices, la vida debe ser de esta manera. Pero te enfrentas a retos, a situaciones completamente adversas que te dicen lo contrario. En tu cerebro se genera un estado de incongruencia. Se le conoce estado de disonancia cognitiva. Si hay una disonancia cognitiva, o sea, ideas que chocan en ti. Eso genera esos estados de incoherencia. Esos estados de incoherencia disparan de manera autónoma en el sistema nervioso autónomo que todos tenemos una reacción. Los seres humanos por lo general estamos en 2 estados, o en estados de lucha o en estados de huida. Y eso viene desde el cerebro primitivo, ¿no? ¿Sí? Luchar o huir, ¿sí? O esconderse. Cuando eso sucede, el cerebro le manda a las glándulas suprarrenales una orden, segrega adrenalina. ¿Por qué? Porque la adrenalina nos sirve para luchar físicamente y protegernos o huir, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa cuando vivimos un estado de crisis, de estrés, y luego ya se desaparece el estrés? Pues el cerebro deja de mandar esa orden al cuerpo y se dejan de segregar esas sustancias, esa adrenalina y una sustancia, una hormona que se llama cortisol. El cortisol se conoce como la hormona del estrés, ¿sí? Entonces, cuando tú ya no estás en ese estado de estrés, se deja de segregar cortisol y el cerebro pasa otra vez a procesar en lo que se llaman los lóbulos frontales del cerebro, los parafrontales, que son la parte de innovación, creatividad, etcétera, la parte creativa. Cuando tú estás en un estado de peligro, se apagan todos los sistemas de tu cuerpo que no son necesarios más que para la defensa o para la huida. Pero cuando tú estás en un estado de relajación, esos sistemas se apagan, estás seguro, te sientes bien, estás en casa. Y entonces tu cerebro empieza a procesar en otras regiones, fundamentalmente los lóbulos frontales. Ya está tu creatividad, tu innovación. Ahora, ¿qué pasa en el mundo que vivimos? En el estrés que vivimos, el cerebro siempre está en estado o de huida o de lucha. Y siempre estás en estado de
segregación de cortisol. El cortisol, que es la hormona del estrés, llega un momento que empieza a deteriorar el cuerpo. Y esos son estados de enfermedad. Cuando tú entras en el estado de coherencia, baja eso y empiezas a generar otro tipo de hormonas, de neurotransmisores, como la serotonina, la dopamina, otro tipo de sustancias que propician experiencias en tu cuerpo diferentes, propician la creatividad, la innovación, y empiezas a tener respuesta a los grandes problemas de tu vida, porque te llega la intuición. Por eso se dice, el silencio es la verdadera voz de Dios, porque es cuando te aquietas y te conectas con el corazón. Wow, me encanta. Y desde ahí hablábamos también en el podcast anterior, cómo impactan estos 4 elementos, ¿no? Ya los mencionabas ahorita de manera más general y con las pláticas que hemos tenido, pero ¿qué impacto tienen los 4 elementos dentro de la cuadratura del círculo? Los 4 elementos, o sea, te refieres al aire, agua, aire, tierra y fuego. De nuevo, sí. No. ¿Cómo lo conectamos directamente para hacerlos consciente? O sea, trayendo ya ahorita el tema de la congruencia, estos 4 elementos, ¿cómo los incorporamos para poder decir, wow, estoy sintiendo plenitud en este momento porque me está pegando el aire, porque siento esto, ya tengo plenitud, pero me faltan elementos en mí, que son estos 4 básicos? Sí, mira, esa es una experiencia hermosa, lo que tú estás proponiendo, lo que estás cuestionando, ¿no? La experiencia de los 4 elementos es la experiencia de vivir en este mundo, en el aquí y en la ahora. Ahorita, eso es lo que yo quiero invitar a que reflexionemos. Tenemos todo lo que necesitamos para lo que bueno, es nuestra experiencia de vida. Y mucha gente puede decir, espérate, Javier, no estoy de acuerdo contigo. Yo tengo problemas, tengo carencias. Ok, en un contexto específico eso es muy estresante. En otro contexto es, y abrirnos esa posibilidad, exactamente lo que necesitas para aprender, para crecer, para tu realización y tu plenitud. Entonces, la experiencia de la conciencia de esos 4 elementos que habla José Luis es hacerme consciente de todo lo que está sucediendo en este mundo. Elemento tierra. ¿Cuál es tu experiencia física en este plano? El elemento fuego. ¿Qué es lo que te motiva? ¿Qué es lo que te apasiona? Tu fuego interno, tu pasión, tu amor, tus grandes sueños, tus grandes ilusiones. Elemento agua. ¿Cómo fluyes? Porque es una metáfora linda. ¿Cómo fluyes? ¿Cómo navegas? ¿Estás oponiendo resistencia? ¿Estás nadando en contra de la corriente o sencillamente en el sentido más taoísta, oriental, simplemente te estás dejando llevar? Estás aceptando tu vida, estás fluyendo. Y en el elemento aire, vivir esa liviandad, esa soltura, esa ligereza. Esa es una forma de verlo. Otra forma de verlo es de que cuando tú entras en un estado de coherencia del cerebro con tu corazón, el cerebro y el corazón empiezan a trabajar. Y tanto el cerebro empieza en un estado de coherencia neurológica, como el corazón entra en un estado de incrementar lo que se llama el HRV o variabilidad del ritmo cardíaco, que es la forma en que tu corazón palpita. Tu corazón palpita un promedio como adulto 60, 70 pulsaciones por minuto en un estado de relajación. Cuando estás en acelere por un estrés o algo, se puede incrementar hasta 100, 110, 120 pulsaciones, ¿no? Pero en promedio ahorita, si tomáramos un aparatito y nos monitoreamos, estamos 60, 70. Ahora, entre cada latido, entre el pico de cada latido, ¿sí? Hay cierto tiempo, ¿sí? 0.08 segundos. Si tú divides 60, 70 pulsaciones en un minuto, pues te da menos de un segundo por pulsación, ¿de acuerdo? Entonces, la pulsación que existe, el tiempo que existe entre cada pulsación, es lo que se conoce, o la distancia de una a otra pulsación se conoce como la variación de tu ritmo cardíaco. Ese es un parámetro que se mide. Cuando tú estás en un estado de estrés, tu ritmo cardíaco se hace constante. Pum, 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 pum. Estás corriendo, te está persiguiendo alguien. Pero cuando tú estás en un estado de relajación, de pronto, de un ritmo, de una pulsación a la otra, es 0.08 segundos. A la siguiente, 0.09. Se incrementa la variación. ¿Sí me explico? A ese parámetro se le llama variabilidad del ritmo cardíaco o HRV. Eso, cuando existe esa tranquilidad y se incrementa tu HRV, tú estás en un estado de quietud. En ese momento tú puedes entrar a vivir la experiencia de los 4 elementos. El primero de ellos es
entonarte con un sueño, algo que tú quieres. Estás en un estado de tranquilidad y sentir una imagen. Yo quiero ser feliz. Elemento aire. Yo quiero tener eso y te lo imaginas como algo etéreo, una visión, un sueño de vida. El siguiente es imprimirle fuego. Pasas al elemento fuego. Entonces dices, a ver, le tengo que dar vida a esta imagen, ¿sí? Con una pasión, un amor. ¿Qué te gustaría hacer? No, pero a mí me gustaría hacer un viaje por el mundo. Buenísimo, elemento aire. Siguiente punto. ¿Y cómo te vas a sentir cuando estés ahí? Imagínate que estás viajando por el mundo y te encuentras en el lugar favorito de tu vida. ¿Cómo te sientes? Pleno, ok. Esa experiencia es el elemento fuego, porque le estás dando vida. El elemento agua, a ver, empieza a fluir y vamos a ir aterrizando esto. ¿Y cómo le vas a hacer? No, pues voy a hacer esto y esto. Perfecto, elemento agua. Y finalmente, elemento aire, tierra, acciones concretas. Ok, hoy, ¿qué puedes hacer en pos de ese sueño que probablemente está en una distancia de 2, 3, 6 meses, un año, no lo sé? Puede ser cualquier proyecto de vida. Entonces es una forma de vivir los 4 elementos. Y eso es lo que se llama alquimia mental. Y esto que mencionas es maravilloso porque desde ahí nos permite conectar directamente con el presente y que todos los días lo vamos viviendo, ¿no? Todos los días vamos, nos falta esa conciencia, vuelvo a lo mismo, es porque todos los días puedo vivir con el amor, con la plenitud, con la paz, siendo conscientes de lo que está pasando, ¿no? Con esta situación. Y ahora que mencionas la piedra filosofal, ¿sí? Bueno, la alquimia mental, La alquimia ¿no? mental. Que mencionaste, que de hecho lo discutíamos con José Luis sobre cómo volver nuestros pensamientos oro, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo podemos aplicar el concepto de la piedra filosofal en nuestra vida directamente, ya viéndolo o profundizando un poco en lo que nos contabas? Mira, la piedra filosofal, de nuevo, es un concepto ancestral. Y supuestamente en Edad Media, la presuposición de los que se llamaban en aquel entonces los alquimistas, que son los precursores de la química moderna, ¿sí? La alquimia, partían de una base teórica presupuesta, una metáfora, en la cual decían, debe de haber una sustancia que sea capaz de convertir el plomo en oro. Entonces, a través de una serie de procesos alquímicos que están perfectamente documentados, ellos procuraban transmutar, cambiar la estructura básica de un metal grosero, ¿sí? Burdo como el plomo, en un metal fino como el oro. ¿Por qué? Porque presuntamente estaban buscando cómo hacerse rápidamente ricos. Tan raro, pero eso no, era meramente... tan raro. Sí, o sea, ¿cómo lo hacemos? Podemos hacer rapidísimo, ¿no? Entonces ellos dicen, a ver, la piedra filosofal es esa sustancia que me va a permitir lograr eso. Y cuando yo aplico esa sustancia a un elemento, me lo va a convertir en algo grandioso. Se le conoce también como la panacea universal. ¿Ok? Cuando nosotros interpolamos esa metáfora, de nuevo, es un estado, de nuevo, de vivir el presente. ¿Cómo puedo vivir la piedra filosofal? Viviendo el presente. ¿Cómo puedo encontrar el círculo? Un estado de aquietamiento, a través de respiración, hacerme consciente de mi corazón, llevarme atención a este espacio. Hay un principio que dice, ahí donde está tu atención, ahí está tu energía, ahí está tu corazón, donde está tu atención, ahí está tu energía, ahí está tu potencialidad. Sí. Entonces, es llevar la atención al corazón, inclusive en prácticas meditativas, llevamos la mano al corazón, sentir mi corazón. Ok, perfecto. Entonces mi cerebro ya se empieza a conectar con la experiencia de mis latidos. Empiezo a sentir en mi mano los latidos de mi corazón. Me hago consciente del corazón, me hago consciente de mi cuerpo, me hago consciente de mis piernas, de mis brazos. Se llama la experiencia de sitting, o sea, hacerme consciente de la experiencia de mi cuerpo. Estos son estados de prácticas meditativas. Cuando yo empiezo a vivir eso, ya hace cuenta que estoy tomando la piedra filosofal en mis manos y entonces ya estoy empezando a manipular esa potencialidad de transmutar. ¿Sí? Cuando ya estoy en eso, digo, todo está bien. ¿Sí? La respiración es sumamente importante. Y exhalo por la boca largo. Inmediatamente mi cuerpo está registrando un mensaje que es, estoy seguro, estoy bien. Es como cuando ya descansas, llegas a casa y dices, ya, salimos de ¿no? Ya. Sí. El mensaje que el cuerpo está recibiendo es, estoy en una zona segura, estoy bien, no tengo amenazas, estoy en paz, me puedo relajar.
Y en ese momento el cerebro empieza a procesar un poco más de coherencia. ¿Sí? Dejas de producir cortisol, empiezas a generar serotonina, otro tipo de neurotransmisores, que inclusive son extraordinariamente terapéuticos. Sí, pero como tenemos tanto cortisol, de todo el estrés, del coraje, del miedo, de todo lo que está sucediendo en el mundo, constantemente estamos en estado de huida o de lucha. Cuando tú bajas eso, ya empiezas a hacer esa alquimia mental. Eso es la práctica, la experiencia de la piedra filosofal. Wow. Cuando empiezas a conectar el cuadrado con el círculo y empiezas a encuadrar el círculo, ¿qué quiere decir? Encuadrar el círculo representa la potencialidad de la vida. Todo lo que tú puedes ser como ser humano. ¿Sí? Y de que apenas tienes una fracción en tu experiencia cotidiana, tú tienes una fracción minúscula de lo que puedes ser. Sería sorprendente que te dieras cuenta de todo lo que puedes regresar en la vida. Pero lo tienes a nivel intuitivo y no lo has racionalizado. Y como vivimos en un paradigma racional, poco probable que lo puedas racionalizar o concientizar. Encuadrar el círculo es eso. Y ahí empieza a hacer ese uso de la piedra filosofal. Empiezas a transmutar de un estado de estrés a un estado de fe. De un estado de coraje, de lucha, de búsqueda, de esforzar. Tengo que ser mejor, tengo que vender más, tengo que protegerme. Defensa, defensa, defensa. Así que es nuestro paradigma introyectado en lo más íntimo de nuestras entrañas a decir, fluyo con la vida. Y la vida empieza a operar a través tuyo. Ahí ya se convirtió el plomo de tus pensamientos en el oro de tu liviandad, de tu confianza básica, de tu amor, de tu plenitud, de tu paz. Vivir un estado de aceptación. Todo está bien. Oye, pero el cerebro racional dice, no, como todo va a estar bien, Javier, parece que no ves las noticias, ve todos los problemas que hay en el mundo, todas las amenazas que hay, pandemia, guerra, crisis social, crisis económica, crisis climática. Las cosas son como tienen que ser, para el mayor bien de la vida. Y yo soy parte de eso. Puedo ser solamente testigo o puedo ser partícipe. Y si soy partícipe, yo puedo transmutar. Yo soy parte de esa alquimia social, de esa alquimia comunitaria. Hay muchos trabajos en el mundo que se están haciendo en ese sentido. Es fascinante. Me encanta. Mira que ahora que lo estabas mencionando, uy, creo que tengo que poner el cargador, pero quisiera hacerte esta pregunta, o más bien si te hace sentido. El catalizador, ¿no? De ir convirtiendo esos pensamientos de plomo a pensamientos más de oro, puede ser que lo basemos o empiece en la respiración como tal, porque yo como desde mi práctica en el yoga y demás, que como tal, viéndolo como filosofía, que habla de este pranayama, el control de flujo de la vida, ¿no? Y cómo es a través de la respiración que conectamos con todos los chakras, que conectamos con el pensamiento, con el sentir en el cuerpo. Creo que ahí está, tal vez una de esas claves es ponerle cuidado a eso y cómo estamos respirando. O no el cómo, pero qué tan conscientes somos de esa respiración que estamos en el día a día llevando. La respiración, como tú muy bien lo dices, es la experiencia primaria del ser humano. Partamos de la base racional, simple, de lo siguiente. ¿Cuánto tiempo crees tú, José Luis, que tú puedas vivir sin comer? Por ahí unos 7 días. 7 días. Y a los 7 días ya se te están botando los ojos y ya estás arañando las paredes y todos les ves con cara de así como de hamburguesa, ¿no? Dices, a ver, préstame tu brazo y te muerdo, ¿no? Ya tienes hambre, ¿no? Pero puedes vivir 7 días sin comer. Ok, bien. ¿Cuánto tiempo crees tú que puedas sobrevivir sin tomar agua? No, ahí sí unos 4 días más o menos. Si bien te va, Ajá. tal vez menos, ¿sí? Bien, y a los 4 días tú ya estás deshidratado, ya estás desvariando, porque el agua es sumamente importante. ¿Cuánto tiempo crees que tú puedas sobrevivir sin respirar? No más de 2 minutos. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. ¿Por qué? Porque una persona como tú o como yo, que no estamos preparados como los buzos profesionales, tal vez un buzo profesional puede vivir sin aire 5 minutos. Máximo, ¿no? Los buzos de respiración profunda, ¿no? O sea, que se echan clavados profundos. La respiración es la experiencia más importante del ser humano. Pero no solamente es importante en el sentido de que eso es la función vital de la vida.
La respiración es una experiencia mística. La respiración es una experiencia sagrada. Y en la respiración hay dos momentos, el inspirar y el expirar. ¿Sí? La palabra expirar se ha atribuido al hecho de como que ya terminó, ya feneció, ya se venció o ya se murió, ya expiró. ¿Sí? Hola, hola a todos otra vez. Ya hemos regresado. Tuvimos inconvenientes técnicos y cortamos la inspiración de Javier cuando nos venía contando sobre la respiración, ¿no? Sí, estábamos platicando de la respiración y creo que, si la memoria no me falla, platicábamos sobre que la respiración son dos actos. La inspiración, el acto de inhalar, y la expiración, el acto de exhalar. La exhalación es mucho más importante que la inhalación. Ahora, la palabra inspiración es interesante porque es el acto de absorber o aspirar aire hacia tus pulmones. Pero la palabra inspiración
o el verbo inspirar viene del latín inspiritus, que quiere decir estar en el espíritu. Ok. ¿Sí? Inspiración es vivir la experiencia del espíritu. Ajá. Y eso es sumamente interesante, mucha gente no lo conoce. Es un acto sagrado, es un acto biológico, el más importante. Sí, pero aparte de eso es un acto sagrado. Inhalo, pero cuando exhalo, es importante la exhalación. Entonces, en respuesta a lo que tú preguntabas, Admin, efectivamente, el primer acto, la primera práctica que se tiene que llevar a cabo en un proceso de búsqueda de la coherencia cerebro-corazón es la respiración. Alguna ocasión cuenta la historia que a Buda, ¿sí?, le preguntaron, maestro, ¿cómo puedo alcanzar la iluminación? Y él dijo, ¿quieres alcanzar la iluminación? Date cuenta cuando inhalas, date cuenta cuando exhalas. Ya estás en inspiración. Eso es lo que se llama estado de samadhi. En Japón le llaman satori, estados de iluminación espontánea. De pronto te hace sentido todo, pero es un instante, es un flashazo a través de la respiración. Entonces, inhalo y me hago consciente, siento mi cuerpo, siento todo mi entorno, me hago consciente de todo lo que me rodea. Y el hemisferio cerebral derecho empieza a procesar de manera diferente. Todo está bien. Estoy en estado de paz. Entonces, sí, efectivamente, el pranayama, por ejemplo, es una práctica poderosísima. ¿Sí? O las prácticas hindúes, orientales, tibetanas en general, están sumamente enfocadas a la respiración. La respiración bipolar, por una fosa nasal, exhalar por la otra, etc. Todo ese tipo de prácticas están sumamente enfocadas a lo que es alcanzar de inmediato el estado de coherencia. El cerebro y corazón. Y es la práctica alquímica de encuadrar el círculo. Es tomar la piedra filosofal en tu vida y empezar a transmutar la calidad de tu vida. Ok, no sé, me inspira un montón y aparte, o sea, en lo personal me siento súper identificado con todo lo que es el tema de la respiración, ¿no? Y cómo nos vamos haciendo conscientes. Yo cuando empecé a hacer el yoga, que no tengo muchos años, serán que 3, 4 años, y no soy experto tampoco, porque es más una práctica mía que he encontrado. Y lo primero que me hizo tanto choque fue en el momento de cuando le ponemos cuidado a esa respiración que es automática, porque de una u otra manera estamos respirando de manera automática, la hacemos consciente, sí se siente, o bueno, en mi caso sentí ese switch que se prendió en ese momento, de decir, mira, esto es lo que está fallando, o este es el paso que tengo que dar, o esto es lo que estoy sintiendo en este momento, porque muchas veces en esa rapidez del día y de lo demás no nos damos el tiempo realmente de escuchar o sentir nuestro cuerpo, ni siquiera de realmente sentir nuestras emociones. Yo creo que muchas veces tenemos ese momento de, tenemos un enojo y lo expulsamos, no nos damos el permiso tampoco de sentirlo. Entonces ahí con el yoga me hace mucho sentido y lo encontraba como ese puntapié inicial, ¿no? Para empezar esa conexión hacia la coherencia. Y tú desde tu experiencia también, porque también José también practica yoga. Sí, que es justamente esto, en algún momento escuché que la vida se medía a través de respiraciones. Y esto cuando yo lo escuché dije, oye, entonces, ¿de qué calidad estoy haciendo mis respiraciones, no? Y es donde yo recuerdo mucho que en ese momento una persona se espantó porque dijo, entonces yo estoy respirando a lo tonto. Y viene esto, ahorita que lo comentas, ¿no? Es más el impacto que tiene el de dejamos de vivir, hacer conciencia desde la inhalación y esta parte de qué tan importante es cómo yo me inspiro hacia lo que quiero, ¿no? Y este ejemplo de la piedra filosofal de que dices, ahí está, o sea, desde una respiración puedo convertir mis pensamientos en oro y puedo aportar mi energía, más bien puedo centrar mi energía en lo que quiero. Y como lo vamos cuadrando, valga la redundancia, ¿no? La cuadratura del círculo viene desde ahí. Absolutamente, absolutamente. Mira, el acto de la respiración a nivel biológico se basa en fundamentalmente un músculo transversal que tenemos los seres humanos aquí a esta altura del plexo solar, que se llama diafragma. Este es un músculo que tiene cierta curvatura y separa la caja torácica del abdomen. Ese músculo, cuando se tensa, se estira y baja. Y esto genera un vacío en la caja torácica. Lo que hace es que tú aspires. Cuando el músculo se relaja,
se disminuye el volumen de la caja torácica y tú exhalas. Si tú ves a un bebé en una cuna respirando, ¿cómo respiran? No. Como globito. Ok. El estómago se le ve como globito. Ajá. Eso es lo que se conoce como respiración abdominal y la respiración correcta. ¿Por qué? Porque cuando el abdomen, el diafragma baja, el abdomen tiene que salir. Por lógica. ¿Sí me explico? ¿Sí? Esa es la respiración correcta. Conforme vamos creciendo y nos empezamos a estresar en el hemisferio cerebral izquierdo, estados de huida o de lucha, generación de cortisol, todo lo que ya hemos hablado, este músculo se empieza a tensar. Tú vives en un estado de tensión constante. Tus músculos están tensos, no están relajados y el diafragma se tensa. Entonces, un ejercicio que yo hago en mis talleres es, le pregunto a la gente, a ver, respiren profundo y aguanten la respiración. La mayoría de la gente, ¿qué hace? Y tienen que, como el músculo ya está tan tenso, estresado, ya no tiene capacidad, pierde flexibilidad. Entonces, cuando quieres respirar profundo, tienes que desplazar toda tu caja torácica hacia arriba. En Oriente dicen que los occidentales nos estamos a punto de morir, porque no sabemos respirar. No sabemos respirar. La respiración abdominal es básica, entonces bajar. Claro que esto para las mujeres dicen, no, hay tantos años de pilates para bajar la lonjita y todo eso. O sea, ahorita me los estás echando a perder con esto, ¿no? Los hombres no tenemos tanto problema porque estamos acostumbrados a la panza cervecera, todo lo que nos gusta. Entonces, no tenemos tanto ego que luchar. Pero lo que es importante es comprender que la respiración abdominal es lo que nos lleva a tener nuestra atención en esta zona. Lo que se llama en Oriente la zona de Hara o de Tatien, la zona de nuestro poder interno. Por eso algunas figuras del Buda es un Buda muy gordo, con un abdomen muy prominente. Hay dos tipos de Budas, el delgadito, esbelto, y el Buda gordito. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso quiere decir que tiene mucho poder creativo. Las mujeres por eso conciben la vida en el abdomen, porque ahí es donde está nuestra mayor energía de vida. Entonces la respiración, cuando la llevamos a esta zona, es encontrar este horno alquímico. Los alquimistas le llamaban el Atanor, el horno alquímico de la piedra filosofal, donde se transmuta. Ese horno es nuestro fuego, es nuestro poder interno, pero lo contactamos a través de la respiración. Wow. En las artes marciales, ¿sí? Ustedes han oído que los karatecas sueltan un golpe y gritan. Dice, ¿por qué el grito? ¿Por qué no pueden ser silenciosos, calladitos, un poquito menos estridentes, ¿no? El grito es sumamente importante. Se le conoce como el kiai. Y el kiai es decir, entrar en contacto con el ki o el chi, tu fuerza interior. Entonces el golpe viene de acá, de esta fuerza. No es el golpe muscular, no es la potencia de los músculos. Tú puedes tener unos bíceps prominentes y una persona que sea delgadita, flaquita, puede tener mucho más fuerza para romper una tabla o un tabique que un hombre musculoso. ¿Por qué? Porque está sacando la fuerza de su interior. Y eso es el poder de la respiración. Wow. A mí me hace todo el sentido. Me encantaría que ustedes también, si les hace sentido, nos lo compartan. Porque, pues bueno, desde esa práctica que a nivel personal hemos podido ir probando y que también los hemos invitado, hemos hablado incluso también de la importancia del suspiro fisiológico, ¿no? Que en ocasiones, desde que estamos tan mal acostumbrados a respirar mal, que incluso cuando respiramos profundo duele. Tiende tanto esto que duele, pero al mismo tiempo relaja. O yo lo he sentido así. Sí, que desde esta parte que menciona también admin del programa de suspiro fisiológico trabajamos el tema de cómo controlar estos temas de ansiedad, ¿no? De poder decir cómo, ahorita con todo esto que nos explica Javier, es decir, bueno, ¿ahora qué hago? O sea, ¿qué sigue después de esto, no? Para poder respirar, para poder conectar conmigo, que pues ya nos ha explicado prácticamente la parte de la alquimia, cómo complementar todo esto desde el ser. Y es ahí donde, pues bueno, vienen episodios todavía más adelante, donde nos vamos a poder llenar más de energía, de sabiduría. De conocimiento. Y bueno. Ya sí iba a decir, o sea, hemos venido hablando sobre cómo el camino se va haciendo al caminar, llegamos a hablar de la piedra filosofal, de cómo vamos convirtiendo en oro nuestros pensamientos. Y algo de lo que conversábamos, ¿no? ¿Qué tiene que ver el trabajo, el vivir y el ser en este concepto de ir caminando, de ir creando el camino al caminar? Conectando este concepto que traes a la conversación con el tema de la respiración, yo mencionaba que la exhalación es sumamente importante, de hecho es más importante que la inhalación. Les quiero traer
la imagen de una ballena. Ujú. Una ballena cuando sale a la superficie, como exhala. Se ve como un geyser, ¿no? Exhala todo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la metáfora aquí es, en la vida hay que darlo todo, en cada instante. Se hace camino al andar, en cada instante darlo todo. En este momento, dar nuestra pasión, nuestro amor, todo. Dar lo mejor que puedas, ¿sí? Eso se hace camino al andar. O sea, ¿qué es la excelencia? La excelencia es la capacidad como concepto. Yo he trabajado mucho en ese tema. ¿Ves? ¿En qué consiste vivir la excelencia? La excelencia es el estado en el cual se logra a cabalidad la potencialidad que tú consigues, te lo das todo. Oye, ¿qué tiene que ver con el resultado? Relativamente poco. En la vida puedes ganar o puedes perder. En cualquier contexto, familiar, social, empresarial, laboral, que tú quieras. Pero lo que es importante es de que siempre lo des todo. Sí. Y si lo das todo, estás viviendo en plenitud. Claro. Estás haciendo camino al andar. Entonces la exhalación tiene que ser, lo saco todo. Y cuando vacías por completo tus pulmones, ¿sí? Tienes la capacidad para tomarlo todo. Pero si tú estás respirando superficialmente, le estás pidiendo poco a la vida. El aire todavía no nos lo cobran, ya no están cobrando el agua, pero el aire todavía es gratis. Sí, todavía. ¿Cuántos litros de aire tú puedes respirar al día? Versus cuántos litros hay en la atmósfera. Por muy contaminadas que estén nuestras ciudades, el aire es libre. Lo sacas todo. Hay otros fenómenos que tal vez en un futuro pueda hablar sobre lo que es la experiencia de exhalar contra lo que es la experiencia de la glándula pineal, que eso es fascinante, ¿no? Cómo estimulamos nuestra intuición simplemente por el exhalar profundo. Hay un proceso fisiológico muy interesante, pero eso será tema de otra ocasión. Va. ¿Sí? Igual, mira que, volviendo al tema de dar lo mejor, yo creo que cuando somos conscientes de que en efecto estamos dando lo mejor de nosotros, y eso es una conversación que tengo yo directamente conmigo, con mi hija, ahí nos hacemos preguntas de, bueno, diste hoy lo mejor de ti, a tu familia, a tu, lo que fuera. Y con lo que me quiero quedar es cuando damos y somos conscientes de que estamos dando lo mejor de todo, así pierdas, algo ganaste. Porque no nos vamos a quedar en la queja de, es que si yo hubiera hecho esto. No, porque resulta que lo estuviste dando lo mejor que podías hacer y las cosas no se dieron. Y ahí viene ese proceso de aceptación, de aprendizaje, que a veces pues la vida no nos da todo lo que queremos. No sé, yo lo veo así. Absolutamente, o sea, hay que darlo todo. Y mira, tú puedes decir, a ver, pero ¿qué puedo yo aportar para cambiar los grandes problemas de la humanidad? No te imaginas lo que podemos hacer en esta misma conversación. Ahorita algunos estudiosos, sociólogos, antropólogos, psicólogos, físicos cuánticos están estudiando todos estos temas y han llegado a un planteamiento sumamente interesante que me llamó la atención. Para poder cambiar la calidad de nuestra vida como humanidad, con que cambie la raíz cuadrada del 1% de la humanidad, raíz cuadrada del 1%, vamos a hacer un cambio masivo. Tú puedes hacer el cambio hoy. El cambio, puedes hacer la forma en la que tú respiras, la esperanza que tú tienes, el amor que tú le prodigas, el acto de caminante en el camino se hace al andar. En este instante, a través de tú que me estás escuchando, decir, a ver, lo voy a dar todo escuchando y reflexionando y voy a internalizar esto. No quiere decir que lo aceptes, ¿sí? A priori. Valídalo, fíltralo con tu intelecto, con tu inteligencia, con tu experiencia, con tu conciencia y te dices, me hace sentido, lo tomas para ti. No te hace sentido, deséchalo, no perdiste nada. Al contrario, ganaste algo porque ya tienes más convicción, ¿sí? Tienes más fuerza en tus convicciones, en tus creencias. Y eso ya es una ganancia. Pero si te hace sentido lo que estamos hablando, es la forma en la que respiras, la forma en la que amas, la forma en la que te das en este instante, puede ser la diferencia para la humanidad. Claro. Sí. Wow. Es fascinante. Y tú puedes hacer la diferencia hoy y tener una experiencia de esperanza, de fe. ¿Sí? Esa es tu fuerza. Y eso es lo que es poderoso. Bien, súper. No, pues muchísimas gracias, Javier. Dejándoles la invitación de que nos va a estar acompañando en 3 episodios más del podcast. Escuchen el episodio número 83, creo que es, el 83, donde hablamos de la cuadratura del círculo. El siguiente episodio que va a salir esta semana que empieza es sobre cómo transformar nuestros pensamientos en oro y van a venir otros 2 episodios, pero queremos hacerle la invitación súper puntual al siguiente en vivo que va a ser el 16 de julio. 16 de julio, donde vamos a profundizar un poco más y donde vamos a invitarlos a que participen en un sorteo para participar en uno de los talleres que Javier va a estar impartiendo sobre todos estos conceptos.
Sí, es importante, igual que van a venir ciertas preguntas de todo lo que hemos estado hablando para que sigan los episodios, para que también desde ahí puedan entrar a la parte del sorteo. Ha sido muy interesante, Javier. La verdad es que, digo, te agradecemos que estés con nuestra audiencia también, que estés en este espacio, que nos aportes estas enseñanzas, porque realmente a mí se me pone la piel chinita en ciertos aspectos. Digo, híjole, sí, me quedo con mucho aprendizaje el día de hoy. Igual. Ahí nos vemos. Que estén bien. Algo se apagó ahí, creo. Ah, sí, nos sacó de la transmisión. ¿O por qué se apagó? Bueno, hasta luego. ¿O se apagó la cámara?